La tragedia de la lepra, queridos hermanos y hermanas, es que esta era la muerte en vida. En la época de Jesús, un leproso estaba descartado social y religiosamente. No podía entrar en las ciudades, tocar nada ni a nadie, y tenía la obligación de andar gritando o llevando campanas que anunciaban su presencia. Era un distanciamiento social radical. Así lo describía la primera lectura. Solo vivía de la caridad de algunas personas generosas que le llevaban alimentos dejándolo a distancia. Religiosamente, por la rígida formación religiosa de los escribas y fariseos, se pensaba que Dios les había castigado por algún pecado cometido y por eso tenían la lepra. Así, el leproso se sentía merecedor de un castigo y abandonado también por Dios. Era quizás la peor desgracia en vida en la que se podía caer. Era la experiencia del abandono total, tanto de la sociedad como del Dios que le habían enseñado los expertos de la ley judía de aquel entonces. La lepra implica perder la sensibilidad. Las partes del cuerpo infectadas por la lepra ya no sienten ni el frío ni el calor. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, la lepra física en cuanto a enfermedad, gracias a Dios, hoy está bajo control. Pero no podemos ser ciegos ante la terrible lepra moral que estamos viviendo como sociedad y en algunos aspectos, a veces también como iglesia. Esa insensibilidad ante el bien y el mal, la pérdida de aquella capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. La época contemporánea ha puesto los criterios de veracidad sobre el individuo y su libertad, llegando a definir la verdad, la bondad y la maldad de los actos a partir de cada persona. Así nos encontramos con que cada uno define lo que es verdadero, lo que es bueno y lo que es malo según sus propios criterios. Y ante esto, ¿qué hemos hecho? Una sociedad de consensos y de tolerancia, que parece ser un buen camino, sin embargo tiene un riesgo, en el cual pareciera ser que hemos caído, que lejos de ser sensible y tolerante, se vuelva individualista, insensible y muy intolerante. Quizás la lepra moral de este tiempo es que ya no sabemos lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es justo. La insensibilidad de la lepra puede ser que nos haya infectado. Esta lepra moral nos ha afectado también en algunos aspectos a nosotros como iglesia. ¿Cuánto nos han tenido que enrostrar nuestros pecados para que aún en algunos casos no podamos como institución asumir la gravedad de nuestros errores? El que una y otra vez aparezcan en los medios de comunicación social críticas a nuestra querida iglesia no es necesariamente una cuestión de maldad o de persecución mediática. Algo de esto podría haber, sino que también es una cuestión de insensibilidad institucional de nuestra estructura eclesial. El que hoy se nos tenga aislados y con una casi nula participación social nos habla de una sociedad secularizada, sí, pero también es producto de una lepra eclesial que debemos asumir. La lepra de la indiferencia ante problemas sociales serios, la lepra de la rigidez ante el pecador rechazado, la lepra de las ideologías que han pervertido el mensaje evangélico de Jesús. Ojalá que, al igual que el leproso del Evangelio de este domingo, podamos como comunidad cristiana implorar de rodillas a Dios que nos purifique. Miremos ahora la actitud de Jesús.
Permítanme una precisión. La traducción del texto al español que se lee en la misa de este domingo dice que Jesús, compadecido, extendió la mano y lo tocó. Tocó al leproso. No obstante, el griego original muy probablemente dice que Jesús, indignado, extendió la mano y lo tocó. La pregunta que surge entonces es, ¿con quién estaba indignado Jesús? ¿Con el leproso? Ciertamente no, no tiene sentido. De lo contrario, no le habría ni tocado y mucho menos sanado. Jesús se indignó con la imagen de Dios que le habían inculcado al leproso. Jesús se molestó por la enseñanza religiosa que había recibido por parte de escribas y fariseos, quienes habían desfigurado el rostro misericordioso de Dios por un Dios rígido, castigador y vengativo. Aquí el Señor nos regala otra interpelación. Son muchos los que aún hoy, ante sus pecados, temen el castigo de Dios, porque quizás nosotros se los hemos enseñado así. ¿Cuántas personas en situación de pecado se sienten verdaderamente descartadas por Dios y la Iglesia? El texto de hoy es una llamada a que reflexionemos seriamente en qué Dios creemos y en el modo de ser Iglesia que tenemos. ¿Creemos en un Dios castigador que descarta al pecador o en un Dios profundamente misericordioso que ante el pecado humano se aproxima, lo toca y lo sana? ¿Cuántas rigideces nos quedan aún por sanar como comunidad cristiana? ¿Y a cuántas personas quizás deberíamos pedirle perdón porque no fuimos o no somos capaces de comprender su dolor y su pecado, reflejándoles el verdadero rostro misericordioso de Dios? Pero el texto continúa. Una vez que Jesús sanó al leproso, el evangelista San Marcos nos dice que Jesús le advirtió severamente que no lo dijera a nadie, salvo a los sacerdotes, para que testificaran su curación. Nuevamente, si vamos al texto original, nos dice que Jesús lo conminó y lo expulsó, enviándolo a los sacerdotes. Pero ¿cómo? Primero lo sana y luego lo expulsa. Así es. Lo conmina y lo expulsa, no del lugar donde estaban, que de todas maneras era al aire libre, abierto, sino que lo expulsa y lo conmina a salir de esa formación sin misericordia que le habían inculcado. Por ello lo envía a los sacerdotes, para que estos que lo habían educado, o mejor dicho, mal educado, testificando su curación, fueran capaces de comprender cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Y claro, una vez libre no solo de la lepra, sino de esas ataduras morales que le mostraban un falso rostro de Dios, este hombre sale por todo el pueblo anunciando lo sucedido. No solo lo habían sanado, sino que le habían mostrado cómo era Dios verdaderamente y la alegría de vivir en la auténtica libertad de los hijos de Dios, de este Dios que ama incondicionalmente. Hermanos y hermanas muy queridos, el Evangelio de este domingo nos lanza un gran desafío. No solo pedirle al Señor que limpie nuestras lepras o lepras sociales, esa indiferencia, sino que nos purifique como iglesia para que no caigamos en la insensibilidad ni en el error de desfigurar el rostro de Dios, rostro de amor y de misericordia. Amén.